En lo más profundo de África, hay criaturas que la ciencia no logra explicar y leyendas que se niegan a morir. ¿Y si algunos monstruos no fueran mitos sino testigos ocultos de nuestro pasado? Bienvenidos al canal, suscríbete y deja tu like, porque lo que está bajo la superficie podría cambiar todo lo que crees saber. ¿Te atreves a seguir descendiendo? Cuenca del río Congo. La oscuridad aquí no es solo ausencia de luz, es una presencia. Es algo casi físico, palpable. Exacto. Bajo un dosel de vegetación tan denso que ahoga el sonido, los exploradores del siglo XIX hablaban de un silencio que pesaba. Roto solo por algo. Por algo que se movía bajo el agua. Algo demasiado grande. El continente africano es el hogar de maravillas biológicas que conocemos, pero también es el escenario de relatos que, desafían nuestra comprensión. Historias de seres que parecen ecos de un pasado prehistórico. O directamente, pesadillas. Y en nuestra conversación de hoy, no vamos a intentar probar que existen. Se trata más bien de explorar por qué estas historias persisten. Y qué nos dicen sobre el miedo, sobre la memoria y sobre esos enormes espacios en blanco que todavía quedan en el mapa. Es un viaje a los límites de lo conocido. Un lugar donde la zoología se encuentra con el folclore y la historia oral es el único registro del inexplicable. Y es un espejo, en realidad, de cómo le damos forma a nuestros miedos. Exacto. Pues empecemos por ahí, por la idea más grandiosa de todas. ¿Y si la extinción no fue un evento absoluto? ¿Qué pasaría si en los rincones más inaccesibles, como estas selvas impenetrables del Congo, algunos capítulos de la prehistoria nunca se cerraron del todo? Esa es precisamente la idea que alimenta la leyenda del Mokele Mbembe. El que detiene el flujo de los ríos. Exacto. El nombre ya es una declaración de intenciones y la descripción es asombrosamente consistente a lo largo de décadas. Y entre distintas comunidades. Sí, que eso es lo importante. Sí. Una criatura del tamaño de un elefante, cuello largo, flexible, un cuerpo macizo. Vamos, la descripción de un saurópodo. Y lo que a mí me parece fascinante no son solo los testimonios, sino la consistencia. Sí. O sea, porque un saurópodo, en un lugar que ya está lleno de peligros muy reales, hipopótamos, cocodrilos, ¿qué necesidad psicológica hay de inventar un dinosaurio? Pues esa es la pregunta clave, ¿verdad? No es un monstruo más. El hipopótamo es peligroso, pero es conocido, forma parte del ecosistema. Es parte del paisaje. El Mokele Mbembe representa algo de un orden superior. Una fuerza primigenia, indomable. La capacidad de detener un río es una metáfora del poder absoluto. Claro, en un lugar donde el río es vida y muerte. Quien lo domina es casi una deidad. Las expediciones occidentales de los años 80 y 90, las de Roy Mackal, por ejemplo, que invirtieron mucho tiempo y dinero, muchísimo, y no encontraron al animal, pero sí encontraron algo igual de valioso, un miedo y un respeto muy reales. Encontraron huellas enormes, inexplicables, y relatos de canoas volcadas desde abajo con una fuerza que no atribuían a nada conocido. Así que es más que un críptido, es un símbolo del poder incontrolable de la propia cuenca del Congo. Pero no es el único eco prehistórico, ¿verdad? Las leyendas también hablan de depredadores. Y de una forma muy vívida. Para eso tenemos que irnos a 1932, a la región del río Kasai. El Kasai Rex. El famoso Kasai Rex. El relato de John Johnson, un capataz sueco, es de película. Afirmó haber visto una criatura de unos 13 metros salir de la maleza y atacar a un rinoceronte. ¿Atacar a un rinoceronte? Sí, y su descripción fue inequívoca. Un depredador bípedo, patas traseras enormes, cabeza desproporcionada llena de dientes y un color rojizo con rayas negras. Un tiranosaurio. En el Congo, en el siglo XX. Suena a una fantasía febril. Suena a eso, sí. Pero, de nuevo, los detalles son muy específicos. El color, el comportamiento, es demasiado elaborado para ser un simple cuento para asustar, ¿no crees? Totalmente. Y aunque a menudo se tacha el relato de Johnson de exageración o incluso de invención... ¿Qué podría serlo? Podría, pero se enmarca en una tradición oral local sobre depredadores gigantes. Lo potente es que no describe un lagarto gigante, describe un tiranosaurio. Una imagen que, en teoría, sería ajena a las poblaciones locales sin contacto con la paleontología. Es un verdadero rompecabezas. Y el rompecabezas se hace más grande.
Porque no solo es tierra firme, las historias también pueblan los cielos. Correcto. Si viajamos a Zambia, a los pantanos del Zambeze, encontramos al Kongamato. El que derriba barcos. Buen nombre, ¿eh? Se le describe como una criatura voladora, como un reptil con piel lisa, sin plumas, alas membranosas y un pico largo lleno de dientes afilados. Un pterosaurio. Y aquí la historia da un giro casi científico. En 1925, el explorador Frank Meland les mostró ilustraciones de un libro de paleontología. Cuando les enseñó dibujos de pájaros o murciélagos, nada, no mostraron interés. Pero al ver la imagen de un pterosaurio, Lo identificaron al instante. sin dudarlo, varios exclamaron Kongamato. Es un momento escalofriante, la verdad. Es que no es que él encontrara un parecido, es que ellos, sin conocimiento previo, señalaron una criatura extinta y le pusieron el nombre de su terror local. Exacto. Y eso plantea una pregunta fascinante. ¿Es una memoria cultural increíblemente antigua, transmitida durante milenios? ¿O es que han encontrado fósiles y los han interpretado, creando una leyenda viva? Es como un catálogo de un mundo perdido, porque creo que hay hasta un análogo del estegosaurio. El Emelantuka, en Congo y Camedul, conocido como el matador de elefantes. Casi nada. O más descriptivamente, el de muchas placas en la espalda. Lo interesante de este es que, según los testimonios, es semiacuático. Afirman que solo se deja ver cuando nada, y lo único que sobresale del agua es esa inconfundible hilera de placas dorsales. Una imagen muy precisa. Muy precisa. Evoca totalmente a un estegosaurio alimentándose de vegetación acuática. Estas criaturas representan un miedo a un pasado que se niega a morir, pero los ríos y lagos de África son una fuerza presente, constante y mortal. Imagino que las leyendas que nacen de ellos son distintas. Absolutamente. Aquí la criptozoología se fusiona con la espiritualidad y, fíjate, hasta con la política. El caso del Nyami del río Zambeze es el mejor ejemplo. Que no es un monstruo. No, no es un monstruo que devora gente, es un dios serpiente, un espíritu protector del río venerado por el pueblo Tonga. Y su leyenda choca de frente con la historia moderna durante la construcción de la presa de Kariba en los años 50. Es que la historia es increíble. Por un lado tienes a los ingenieros que ven, un obstáculo natural que hay que dominar con hormigón y acero. La visión occidental, pragmática. Y por otro, a los ancianos Tonga, que ven un ser vivo, un dios, al que van a cortar por la mitad separándolo de su esposa. Exacto. No es una objeción técnica, es una advertencia sagrada. Y esa advertencia fue ignorada, claro. ¿Y entonces? Poco después, en 1957, el Zambeze sufrió una inundación de una magnitud que solo ocurre una vez cada 1000 años. Arrasó parte de la construcción, mató a más de 80 trabajadores. Un desastre. Para los ingenieros, una catástrofe natural impredecible. Para los Tonga, fue la respuesta lógica e inevitable del Nyami. No fue una inundación, fue su ira. El desastre validó su cosmovisión frente a la arrogancia tecnológica. Totalmente. El Nyami dejó de ser solo un espíritu para convertirse en un símbolo de resistencia cultural. Y lo sigue siendo. Su imagen, con cuerpo de serpiente y cabeza de pez, se vende a turistas, pero para la gente de allí sigue siendo un recordatorio de que hay fuerzas que no se deben controlar. Y esta idea de la gran serpiente de agua se repite por todo el sur del continente. Sí, aunque en Sudáfrica hay una versión, digamos, más violenta. ¿Mucho más? El Inkanyamba. Habita en lagos profundos cerca de la cascada de Howick. Es una serpiente gigante con cabeza de caballo. Y no es un guardián, es un agente del caos. Su aparición provoca tormentas. Tormentas eléctricas, tornados, torbellinos, las inundaciones devastadoras de KwaZulu Natal en 1998. Para la gente no fue el clima, fue el Inkanyamba que estaba furioso. De nuevo, es una forma de dar un rostro y una intención a un desastre que de otro modo sería aleatorio e incomprensible. Espera, porque hay otra criatura fluvial en Sudáfrica que lleva el terror a un nivel mucho más personal, más macabro. El devorador de cerebros. Uf. Eso ya no suena a espíritu de la naturaleza, suena a película de terror. ¿De dónde sale el mamlambo? El mamlambo es la pesadilla hecha críptido.
Se le describe como una criatura de unos 20 metros, a veces con cabeza de caballo, que emite un brillo verdoso hipnótico bajo el agua. Para atraer a sus víctimas. Sí, y el apodo viene de la creencia de que tras ahogar a la persona le succiona el cerebro por la cara. ¡Qué horror! Es puro horror. En 1997 aparecieron 9 cadáveres en el río Mdimkulu, con heridas muy extrañas en la cabeza y el cuello. Las autoridades hablaron de crecidas, de cocodrilos. Pero para la gente local, la respuesta era obvia. Para ellos era la firma del Mamlambo. El pánico fue real. La gente se negaba a acercarse al río. Lo fascinante es cómo una leyenda preexistente se convierte en la explicación por defecto ante una tragedia. Rellena el vacío de información con el miedo más visceral disponible. El agua alberga a estos guardianes y demonios. Pero ¿qué pasa con el miedo que viene del cielo? El que invade tu casa por la noche. Ese es un tipo de terror completamente diferente. Y nos lleva a uno de los fenómenos más extraños, el Popobagua de Zanzíbar. Mitad hombre, mitad murciélago. Sí, una criatura alada con un solo ojo que ataca a la gente mientras duerme. Pero lo increíble no es la criatura en sí, sino cómo el terror se manifestó en oleadas de pánico masivo, sobre todo en los 90. Aquí es donde entramos en la psicología social, ¿no? La histeria colectiva. Exacto. Pero, a ver, entiendo el concepto. Pasa sobre todo en momentos de tensión social, política. Claro, es un fenómeno documentado. Pero lo del Popobagua, me cuesta entender la especificidad. O sea, ¿cómo es posible que gente de pueblos diferentes, sin contacto, describan exactamente lo mismo? El olor a azufre, el sonido de alas pesadas, esa presión en el pecho. ¿Puede una histeria tener un guión tan detallado? Esa es la gran pregunta, y es lo que divide a los investigadores. Los sociólogos apuntan a que los brotes coincidían con tensiones electorales y que el Popobagua era una manifestación de la ansiedad social. Culpar a algo externo de los problemas internos. Eso es. Sin embargo, los antropólogos que estuvieron allí documentaron un terror genuino y relatos tan consistentes que desafían esa explicación simple. Familias enteras dormían a la intemperie, en grupo, porque creían que el monstruo solo atacaba en la privacidad del hogar. El miedo era real, independientemente de su origen. Deja la duda en el aire. ¿Es un fantasma social o algo más? Y no es el único terror alado, aunque el otro es de naturaleza más zoológica. Sí, mientras que el Popobagua es casi un demonio, en Camerún existe la leyenda del Olitiau. ¿Un murciélago gigante? Un murciélago de un tamaño imposible, una envergadura de hasta 4 metros. Durante mucho tiempo se consideró folclore, hasta que una figura muy respetada, Ivan T. Sanderson, zoólogo, afirmó haberse encontrado con uno en los años 30. Y que un zoólogo británico formado en Cambridge ponga su reputación en juego para afirmar que fue atacado por un murciélago gigante. Eso cambia las reglas. Completamente. Sanderson y su compañero navegaban por un río, cuando, según su relato, una criatura del tamaño de un águila, negra y con dientes visibles, se abalanzó sobre ellos. La disparó, pero desapareció. La describió como algo salido de una pesadilla, con un vuelo pesado y ruidoso. Y para la ciencia oficial, un murciélago así es aerodinámicamente imposible. Imposible. Pero el testimonio de Sanderson, un observador entrenado, le da a la leyenda un peso que pocas tienen. Hemos hablado de bestias del pasado, espíritus de la naturaleza, fantasmas de la noche. Pero quizás no hay monstruo más perturbador que el que se parece a nosotros. El que pervierte la forma humana. El que entra en el valle inquietante. Ahí entramos de lleno, y pocas criaturas lo representan con un horror tan psicológico como el Kishi de Angola. Se describe como un ser con 2 caras. En la parte delantera tiene el rostro de un hombre humano, apuesto, encantador, que usa para seducir a sus víctimas. Para atraerlas. Sí, atraerlas a un lugar apartado. ¿Y en la nuca? En la nuca, oculta bajo el pelo, tiene la otra cara. La cara de una hiena. La cara de una hiena. Y es entonces cuando revela su naturaleza y las devora. Es una criatura de una maldad sofisticada. No representa el peligro de la naturaleza, sino el de la traición. El miedo a ser engañado por quien confías. Exacto. Descubrir que la amabilidad era solo una máscara para un depredador. Es una metáfora aterradora de la duplicidad humana. Es brillante en su horror.
Y esta idea de la forma humana retorcida, antinatural, parece ser un tema recurrente. Sí, en Ghana, entre el pueblo Asanti, se teme al Sasabonsam, una figura humanoide que vive en lo alto de los árboles. Y los detalles de su apariencia están diseñados para causar el máximo pavor. Piel oscura, alas de murciélago. Y lo más perturbador, unas piernas increíblemente largas que cuelgan y que terminan en pies invertidos, Apuntando hacia atrás. hacia atrás. Es un rasgo clásico de lo demoníaco en muchas culturas, una señal de que algo está fundamentalmente mal, que va contra el orden natural. Es una pesadilla que ataca desde un ángulo inesperado, desde arriba. Exactamente, es un depredador de emboscada. Se deja caer sobre los viajeros desprevenidos. La imagen de esas piernas con los pies al revés, enganchándote desde las ramas, es puro material de pesadilla. Y luego está el miedo que se vuelve doméstico, el que no vive en selvas remotas, sino que se mete debajo de tu cama. Ese es el tokoloshé, una figura temida en todo el sur de África. Es una criatura pequeña, grotesca, en plan gremlin o poltergeist. Y puede volverse invisible. Puede volverse invisible para causar todo tipo de problemas, desde travesuras hasta la muerte. Lo fascinante del tokoloshé es cómo el mito se traduce directamente en un comportamiento observable. Las camas sobre ladrillos. Las camas sobre ladrillos. En muchísimas casas rurales de la región verás las camas elevadas sobre pilas de ladrillos o latas. No es estilo. La creencia es que el tokoloshé es bajo, y al elevar la cama queda fuera de su alcance mientras duermes. El mito se convierte en arquitectura doméstica. Es el ejemplo perfecto de cómo una leyenda no es solo un cuento, sino un conjunto de instrucciones prácticas para interactuar con un mundo que se percibe lleno de peligros invisibles. Posibles supervivientes de la prehistoria hasta dioses serpiente que gobiernan los ríos, demonios alados nacidos del pánico y horrores de dos caras que personifican la traición. ¡Uf! Menudo viaje. Estas historias son mucho más que cuentos. Son un mapa de los miedos humanos, un testimonio de nuestra relación con un entorno que nunca ha sido domesticado del todo. Exactamente. Y su persistencia no es solo por superstición. Por un lado, África es tan vasta, con selvas y pantanos tan inexplorados, que sería arrogante descartar que albergue secretos biológicos. Sería muy arrogante, sí. Pero a un nivel más profundo, estas leyendas son herramientas culturales vitales, son advertencias. No te acerques al río de noche. Son explicaciones para fenómenos que de otro modo serían insoportablemente aleatorios, como una inundación o una muerte súbita. Dan sentido al caos. Y, sobre todo, funcionan como un poderoso recordatorio de que la frontera entre lo conocido y lo desconocido es mucho más frágil de lo que nos gusta pensar. Lo que nos deja con una última reflexión. En un mundo cada vez más explorado, cartografiado, donde los espacios en blanco del mapa desaparecen, ¿qué pasaría si el mayor misterio no fuera encontrar a estas criaturas? ¿Sí, no? Sino comprender por qué, a través de los siglos, necesitamos desesperadamente que sigan existiendo en nuestras historias. Bienvenidos a The Debate. Hoy viajamos a un continente de misterios, casi insondables, a África, para explorar unas historias que sencillamente se niegan a desaparecer. Relatos de criaturas extraordinarias, transmitidos de generación en generación, que acechan en las selvas más profundas y los ríos más caudalosos. Y el análisis que planteamos hoy va directo al núcleo de estas leyendas. Estamos hablando de ecos de una fauna real, desconocida para la ciencia, quizá supervivientes de otra era, o son en realidad un espejo fascinante de la propia humanidad, metáforas complejas que nos hablan de miedos, de estructuras sociales y de nuestra relación con un mundo salvaje. Yo, personalmente, me inclino a pensar que, cuando la evidencia testimonial es tan persistente y tan específica, no podemos simplemente archivarlo todo como folclore. Sostengo que hay indicios de una base biológica real que merece, como mínimo, ser investigada. Pues yo creo que el verdadero valor de estas historias no está en si el animal existe o no, sino en lo que nos cuentan sobre nosotros mismos. Defenderé que son, ante todo, construcciones culturales de una riqueza y una función social incalculables. Pues empecemos por el caso más emblemático, el que a todos nos viene a la mente, el Mokele Mbembe, en la cuenca del Congo. Para mí, la clave está en los detalles. No hablamos de un monstruo del pantano genérico. Los testigos, de aldeas separadas por cientos de kilómetros de selva impenetrable, describen exactamente lo mismo.
un animal del tamaño de un elefante pequeño, con piel lisa, grisácea, un cuerpo muy voluminoso y, sobre todo, un cuello muy largo que remata en una cabeza pequeña. Una descripción que nos resulta muy familiar, ¿verdad? Exacto, nos recuerda a un saurópodo. Pero lo crucial es que los propios testigos lo diferencian perfectamente de la fauna que conocen. Te dicen, no es un hipopótamo, no es un cocodrilo. Incluso le dan un comportamiento específico. Es herbívoro, pero territorial y muy peligroso, capaz de volcar canoas. Su nombre significa el que detiene el flujo de los ríos. Cuando gente que vive y muere en ese entorno te da una descripción tan coherente y consistente, tienes que pensar que como mínimo algo hay. No puede ser una invención colectiva tan precisa. Entiendo perfectamente el atractivo del argumento. La imagen es potentísima, pero permíteme que te plantee una duda. Llevamos más de un siglo de expediciones occidentales buscando a esa criatura. Expediciones bien financiadas, con biólogos, con tecnología, y el resultado, después de todo ese esfuerzo, es siempre el mismo: cero. Ni un hueso, ni una huella clara, ni una fotografía decente, ni una sola prueba física. ¿No te parece extraño? Es el punto débil del argumento, lo admito. Pero hablamos de una de las zonas más vastas e inexploradas del planeta. La cuenca del Congo es del tamaño de Europa occidental. Es un laberinto de ríos y pantanos. No encontrar pruebas no es prueba de ausencia. De acuerdo, pero hay otra explicación posible para esa consistencia en las descripciones. Y se llama retroalimentación cultural. Imagina la escena. Un explorador europeo de finales del 19 o principios del 20, en plena dinomanía, llega a una aldea, saca un libro ilustrado y le pregunta a su guía local, señalando un dibujo de un brontosaurio: ¿habéis visto alguna vez algo así? El guía, por agradar, por conectar esa imagen con alguna leyenda local o simplemente por cortesía, dice que sí. Esa idea queda plantada. Años después, otro explorador llega y el nieto de aquel guía le cuenta, ya como una leyenda ancestral, la historia del Mokele Mbembe, describiendo, pues, un brontosaurio. La idea no nació allí, fue importada, y con el tiempo echó raíces y pareció autóctona. Es una especie de eco que se va amplificando. Eso presupondría que todas las historias nacen de ese contacto y no lo veo tan claro. En Zambia, por ejemplo, tenemos al Congamato, cuando el explorador Frank Melland, en los años 20, les enseñó a los locales dibujos de varios animales prehistóricos, descartaron todos menos uno, el pterosaurio, y dijeron sin dudar, sí, es el Congamato. Lo describían como una criatura sin plumas, con piel de reptil y alas de murciélago que vivía en los pantanos y atacaba a las pequeñas embarcaciones. Esa conexión con una forma prehistórica tan específica, hecha por gente que supuestamente nunca había visto un fósil, es difícil de explicar solo como un eco cultural. Sí, pero, de nuevo, ¿quién les enseñó esos dibujos? ¿Y en qué contexto? La imagen del pterosaurio ya era parte de la cultura popular occidental, aparecía en libros como El mundo perdido. ¿No es posible que estuvieran de alguna forma dando la respuesta que el interlocutor occidental, fascinado por lo prehistórico, esperaba oír? Además, pongámonos en situación. Estás en un pantano, al anochecer. De repente, algo grande y oscuro pasa volando por encima de tu cabeza. Puede ser una cigüeña Goliat, un ave enorme o un gran murciélago frugívoro. Con poca luz y el factor miedo, tu cerebro no actúa como una cámara, no registra datos objetivos, interpreta la realidad basándose en las historias que ya conoces. Y si has crecido con cuentos sobre el Congamato, eso es lo que verás. Lo que me estás describiendo es una posible mala identificación. Y ahí entramos en otro terreno, pantanoso. Te lo compro para ciertos casos, pero ¿qué ocurre cuando el testigo es un observador entrenado? Pensemos en el zoólogo Ivan T. Sanderson, un naturalista con una reputación sólida. En 1932, en Camerún, él y su compañero fueron atacados mientras navegaban por un río por lo que describió como una criatura negra del tamaño de un águila, pero con alas de murciélago. Estimó su envergadura en casi 4 metros. Él mismo lo llamó Olitiau, y los locales ya tenían leyendas sobre algo así. También fue una mala identificación por parte de un zoólogo experto. Una envergadura de 4 metros es desproporcionada para cualquier quiróptero conocido. Sanderson era un gran naturalista, sí, pero también una figura muy interesada en lo anómalo, un pionero de la criptozoología.
No digo que mintiera, en absoluto, pero su mente ya estaba predispuesta a encontrar lo extraordinario. Y volvemos a las condiciones. Un ataque súbito, al atardecer, en un entorno desconocido y peligroso, el estrés, la adrenalina, alteran la percepción del tamaño y la velocidad. Es muy fácil que un murciélago frugívoro del género Hypsignathus monstruosus, que ya de por sí es muy grande y tiene una cabeza de aspecto extraño, se magnifique en la mente hasta convertirse en un monstruo de 4 metros. El cerebro rellena los huecos con la opción más dramática, no con la más probable. Pero eso no explica la función de estas criaturas. Vale, te acepto que algunas historias pueden ser exageraciones, pero muchas de estas criaturas no son solo monstruos, tienen un papel activo en la sociedad. Y creo que esa capa cultural se puede construir perfectamente sobre un núcleo de verdad biológica. Un depredador real, raro y peligroso, como el oso Nandi descrito en Kenia, se integraría de forma natural en el folclore como una advertencia. Una cosa no excluye a la otra. Es que ahí para mí está el kit de la cuestión. Al obsesionarnos con el núcleo de verdad biológica, nos arriesgamos a perder de vista lo más importante y poderoso de estas historias. No son biología, son sociología. Son herramientas increíblemente sofisticadas para gestionar la vida en comunidad. Tomemos un ejemplo que no tiene nada que ver con animales prehistóricos. El popobawa en Zanzíbar. Ah, el hombre murciélago que ataca por la noche, sí. Exacto. Las oleadas de pánico, como la de 1995, coincidieron con periodos de enorme tensión política y social previos a unas elecciones. El popobawa no es un depredador, es la encarnación de la ansiedad social. Es un fenómeno de histeria colectiva, de manual. Los ataques se extienden como un virus por el boca a boca, la gente afirma haber sido atacada, hay un pánico generalizado, y de repente cesa. Desaparece tan bruscamente como empezó. Ese no es el patrón de un animal, es el patrón del miedo social, que necesita una válvula de escape y luego se desvanece. Buscar un murciélago real detrás del popobawa es como buscar un calamar gigante real detrás de la crisis económica. No tiene sentido. Es un punto excelente. En un caso como el popobawa, está clarísimo que la función social es lo primordial y la explicación biológica es casi irrelevante. Ahí te doy la razón. Pero no todas las leyendas funcionan así. ¿Qué pasa con las que no están ligadas a una crisis, sino que forman parte del tejido constante de una cultura, como una deidad protectora? Te refieres a algo como el Nyami Nyami, el dios serpiente del río Zambeze. Es el ejemplo perfecto. Para el pueblo tonga, el Nyami Nyami no es solo un animal, es el espíritu del río. Cuando en los 50 se construyó la presa de Kariba, hubo 2 inundaciones gravísimas. Para los ingenieros europeos, fueron fenómenos meteorológicos. Para los tonga, fue la furia del Nyami Nyami, separado de su esposa por un muro de hormigón. La criatura se convirtió en un símbolo potentísimo de la resistencia de la naturaleza frente a la arrogancia tecnológica y en un ancla de identidad. ¿De verdad importa si existe una serpiente gigante en el fondo del lago? Su realidad simbólica, su poder, es infinitamente más potente y real en la vida de la gente que cualquier posible base zoológica. Lo entiendo, y es una perspectiva muy rica. Pero sigo creyendo que dejas fuera la posibilidad de que ambos mundos coexistan, que un animal real y desconocido, o el recuerdo ancestral de uno, sea el catalizador sobre el que se construye todo ese complejo andamiaje cultural. Las historias sobre los agogowe, esos pequeños humanoides peludos de Tanzania, podrían ser avistamientos de un primate desconocido, que luego la cultura interpreta a través del prisma de los espíritus del bosque. El estímulo inicial es real, la interpretación es cultural. Y yo te diría que, en muchos casos, el estímulo inicial no es un animal, sino una necesidad humana. La necesidad de explicar la desgracia, el mal, el caos. Piensa en el impundulu, el pájaro del rayo, o en la serpiente ilomba, que los hechiceros crían para matar a sus enemigos. No son solo monstruos, son piezas clave en un sistema de creencias sobre la brujería. Si la cosecha se arruina o un niño enferma, estas criaturas ofrecen una explicación y, a veces, una solución dentro de un marco cultural. Son respuestas a preguntas existenciales.
Centrarse en si el impundulo es una observación exagerada de un águila coronada es perder de vista su verdadera función. En resumen, y para ir concluyendo, mi postura no niega el evidente y fascinante componente simbólico, pero creo que la persistencia, la coherencia y la especificidad de ciertos relatos, sobre todo en zonas como el Congo, plantean una pregunta científica legítima. Descartar de plano la posibilidad de que especies desconocidas hayan sobrevivido en uno de los lugares más inexplorados de la Tierra es cerrar una puerta que la ciencia debería mantener al menos entornada. Es un desafío a nuestra certeza de que ya lo hemos catalogado todo. Y yo, para cerrar, diría que estas narrativas son un testimonio extraordinario de la complejidad de la mente humana. Nos abren una ventana a cómo las culturas dan sentido a su entorno, gestionan el miedo y construyen su realidad. La pregunta sobre su existencia biológica, aunque sea un motor de curiosidad fantástico, es secundaria frente a su innegable y poderosa realidad como símbolos culturales. La verdadera criatura fascinante aquí a menudo no es el monstruo, sino la sociedad que lo crea. Creo que a pesar de nuestras diferencias podemos estar de acuerdo en algo, ya sea como un misterio biológico por resolver o como una profunda expresión cultural. Estas historias demuestran una conexión íntima, ineludible entre el ser humano y el mundo natural. Totalmente de acuerdo. Nos revelan que, tanto en la naturaleza como en el paisaje de la mente humana, todavía quedan inmensos territorios por explorar. Y que la línea que separa lo que vemos de lo que creemos es, y probablemente siempre será, increíblemente fina y fascinante.